Mi esposo me dejó por mi prima, diciendo que ella era más divertida, así que me aparecí en su boda para arruinarlo todo. Mi anillo de bodas vivió en un platito junto al fregadero de mi cocina por mucho más tiempo del que merecía, simplemente ahí sentado junto a una esponja gastada y una botella medio vacía de jabón genérico, como si fuera otro pedazo de desorden del que seguía olvidándome de ocuparme. Y cada vez que me lavaba las manos sentía ese pequeño golpe en el pecho que decía, muy claramente, que mi vida se había salido completamente del guión y todavía no tenía idea de qué hacer con eso. Solía decirme a mí misma que lo movería mañana, que finalmente lo pondría en un cajón, o lo vendería, o lo tiraría a un río, o lo que sea que hace la gente en las películas. Pero luego hacía café, iba al trabajo, contestaba correos, miraba mi celular, y de repente era medianoche, y el anillo seguía ahí, brillando de vuelta hacia mí como un mal chiste. Mi nombre es Kendra, y me casé cuando tenía 23 años, lo cual sonaba muy adulto en ese entonces, y ahora simplemente se siente como si fuera una niña jugando a disfrazarse de mujer adulta en un vestido costoso que no podía pagar. Había estado con mi novio de la universidad por 3 años, y todos a nuestro alrededor seguían haciendo esa cosa donde sonríen demasiado grande y preguntan, con ese tono casual falso, ¿cuándo finalmente lo haríamos oficial? Como si el amor tuviera una fecha límite y mi útero tuviera una fecha de caducidad estampada. No éramos ricos ni glamurosos, ni nada cercano a eso. Éramos solo dos personas normales en una ciudad estadounidense de tamaño mediano, contando los cheques de pago y fingiendo que compartir las facturas significaba que estábamos listos para compartir una vida. Él trabajaba en ventas para una compañía local que hacía algo aburrido con equipos, y yo trabajaba como asistente administrativa en una clínica médica que siempre olía a desinfectante y café quemado. Al principio, honestamente, fue bueno. No voy a mentir y reescribir el pasado como si nada hubiera estado bien entre nosotros, porque eso sería demasiado fácil, y tampoco sería cierto. Nuestro departamento era diminuto, y las paredes eran delgadas, pero se sentía nuestro, y yo solía quedarme dormida con su brazo sobre mi cintura, pensando que esto era todo. Este es ese sentimiento sobre el que todos publican en esa aplicación de redes sociales con los filtros lindos y la perfección falsa. Tuvimos una luna de miel de bajo presupuesto, donde manejamos a un pueblo pequeño con un lago, y nos quedamos en una casa rentada que tenía decoraciones de mal gusto y una cama que rechinaba cada vez que respirábamos. Y recuerdo sentirme estúpidamente feliz simplemente cocinando pasta con él en una cocina prestada. Él cargaba nuestras maletas, abría las puertas, hacía chistes tontos que ni siquiera eran graciosos, y yo me lo creía todo porque pensaba que así es como se veía una pareja. Los primeros meses de matrimonio fueron borrosos entre listas de compras compartidas, programas nocturnos en el sofá y él dejando sus calcetines exactamente donde yo me tropezaría con ellos. Y yo seguía diciéndome a mí misma que esta rutina desordenada y ordinaria era exactamente lo que quería. No peleábamos mucho, y cuando lo hacíamos era el tipo de pelea que termina con ambas personas disculpándose mientras comen comida para llevar sentados en el piso. Así que tomé eso como una señal de que éramos sólidos. Si había grietas, no las veía. O tal vez simplemente no quería verlas porque ya había impreso las fotos y publicado las descripciones y dejado que la gente me felicitara por encontrar a mi persona. Y es muy difícil admitir en voz alta que podrías haber elegido mal cuando la tinta en tu álbum de bodas todavía se está secando. En esos primeros meses, nuestros problemas eran pequeños de la manera en que se siente casi lindo cuando hablas de ello más tarde. El tipo de cosas de las que te quejas con amigos pero secretamente estás feliz de tener. Como discutir sobre qué lugar de comida barata era nuestro lugar, o quién era peor para recordar bajar la basura por las escaleras en la noche correcta, para no recibir otra nota pasivo-agresiva de la administración del edificio. Aprendí el patrón de sus ronquidos y la forma en que hablaba dormido a veces sobre hojas de cálculo y fechas límite, lo cual debería haber sido mi primera señal de que se tomaba el trabajo mucho más en serio de lo que se tomaba el descanso, pero en ese momento solo pensé que era gracioso, y se lo contaba durante el desayuno mientras él hacía chistes malos sobre finalmente soñar con algo que no fuera mi cara. Los fines de semana caminábamos por nuestro vecindario como si fuéramos los dueños, aunque solo éramos dos personas dividiendo la renta en un lugar con paredes delgadas y vecinos ruidosos, señalando casas que nunca podríamos pagar y diciendo cosas tontas como si alguna vez ganamos la lotería, aunque ninguno de los dos compraba boletos realmente. Su madre llamaba a veces y preguntaba si él estaba comiendo bien, y si yo lo estaba cuidando, como si fuera un adolescente que acababa de mudarse a un dormitorio en lugar de un hombre adulto con una esposa que también tenía un trabajo de tiempo completo. Y yo me reía y decía que sí,
porque pensaba que así son las madres, un poco dominantes y dramáticas. Mirando hacia atrás, hubo pequeños destellos incluso entonces, como la forma en que rodaba los ojos cuando mencionaba estar cansada del trabajo y decía que él estaba agotado también, pero luego enumeraba todas las razones por las que su agotamiento era más importante. O la forma en que se pavoneaba un poco cuando mis parientes lo llamaban un gran partido en las cenas familiares. Pero en ese momento archivé esas cosas bajo desafíos normales del matrimonio y seguí adelante. Quería tanto que nuestra historia fuera lo opuesto a las relaciones desastrosas que había visto crecer, que trataba cualquier incomodidad como una mancha que solo tenía que fregar más fuerte, sonreír más grande, acomodar más, como si pudiera mantener todo limpio y suave y seguro si solo me esforzaba lo suficiente. Y por un tiempo, creí que estaba funcionando. Todo se mantuvo en ese lindo marco de fotos por menos de un año, y luego mi familia decidió romperlo por mí. Aunque dirían que todo fue en nombre de la unión y la tradición, y todas esas palabras nobles que la gente usa cuando quiere que hagas algo que te va a doler. Mi familia extendida está obsesionada con las reuniones, como grandes reuniones ruidosas, donde todos traen un plato que está o poco sazonado o agresivamente salado. Hay niños corriendo por todas partes, y algún tío definitivamente dirá algo políticamente incorrecto antes del postre. Ese año, mi tío sugirió un retiro de fin de semana largo en las montañas en esta casa de renta a unas pocas horas de la ciudad, y por supuesto a mi madre le encantó la idea de inmediato, porque la unión familiar aparentemente cura todo, desde la ansiedad hasta las facturas sin pagar en su cabeza. Yo no estaba muy convencida, pero mi esposo estaba sorprendentemente emocionado, diciendo que sería bueno conocer realmente a todos, lo cual sonaba dulce en ese momento y ahora solo me hace querer rodar los ojos hacia otra dimensión. Había una cosa más complicando el viaje. Mi abuela, con quien soy muy cercana, había tenido una mala caída unas semanas antes y todavía se movía lentamente, necesitando ayuda con las escaleras y las duchas y prácticamente todo. Yo era quien la llevaba a las citas y ayudaba a organizar sus pastillas. No porque alguien me obligara, sino porque todos los demás siempre tenían una razón para estar demasiado ocupados, y no podía soportar la idea de que ella luchara sola. Así que cuando llegamos a la casa en las montañas, con su larga escalera hacia el piso principal y puertas de baño que se atoraban cuando intentabas cerrarlas, era obvio que alguien tendría que quedarse cerca de ella la mayor parte del tiempo, y por supuesto, ese alguien era yo. Mientras todos los demás se dispersaban entre la terraza, la sala de juegos y la fogata, yo pasé la mayor parte de ese fin de semana contando los pasos de mi abuela y fingiendo que no me importaba perderme la diversión. La ayudaba a bajar a la mesa del comedor, le calentaba su comida, me sentaba con ella cuando se cansaba y quería ir a acostarse, y honestamente, ni siquiera me resentía tanto, porque ella siempre ha sido una de las pocas personas en mi familia que me ve como algo más que solo la responsable que lo resolverá. Ella me apretaba la mano y me decía que sentía que estuviera atrapada con el trabajo aburrido, mientras todos los demás jugaban cartas y se tomaban selfies junto a los árboles, y yo seguía diciéndole que estaba bien, que tendríamos nuestro pequeño retiro en el sofá con su manta y el canal de películas viejas. Mi esposo, mientras tanto, se deslizó hacia el centro de la escena social como si estuviera hecha para él. Él es del tipo que se ríe un poco más fuerte cuando hay audiencia, que cuenta historias con grandes gestos y la cantidad justa de autodesprecio para parecer encantador, y mi familia se lo tragó todo. Yo miraba a través de las puertas y lo veía en la isla de la cocina con mis primos, inclinándose, sonriendo, tamborileando los dedos en el mostrador como si hubiera vivido en esa casa toda su vida. Cada vez que pasaba cargando la botella de agua de mi abuela o ayudándola con su suéter, lo veía con un grupo diferente de parientes. Y la única constante era mi prima, la que siempre se las arregla para estar en el centro de todo sin siquiera intentarlo. Ella es la que publica selfies glamurosas con descripciones inspiradoras, la que de alguna manera siempre tiene un nuevo peinado y un nuevo pasatiempo y una nueva temporada de autodescubrimiento cada vez que la ves. Creciendo, ella era la bonita, ruidosa y brillante, y yo era la que ayudaba a limpiar después de que todos se iban a casa. Ya no pensaba mucho en eso, o al menos fingía que no lo hacía. Ese fin de semana, cada vez que la veía, estaba junto a mi esposo, riéndose de algo que él había dicho, tocando su brazo cuando hacía un punto, echándose el cabello sobre el hombro de esa manera que hace que parece accidental, pero nunca lo es realmente. Lo noté, obviamente, porque no estoy ciega, pero mi cerebro hizo ese pequeño baile retorcido donde convierte todo en prueba de que tú eres el problema si reaccionas. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica y que ella es así con todos.
y que él es simplemente amigable, y que yo estaba agotada y demasiado sensible porque apenas había dormido, y me dolía la espalda de levantar a mi abuela tantas veces. Cuando mi abuela se quedó dormida en el sillón y fui a la cocina a rellenar su té, los caché parados un poco demasiado cerca en el mostrador, su hombro rozando el de ella mientras compartían un chiste sobre algo en el plato de alguien, y recuerdo esta pequeña campana de advertencia sonando en mi pecho. La apagué al instante, me puse una sonrisa en la cara, y pregunté si alguien quería algo del refrigerador, porque ignorar la incomodidad es algo así como mi especialidad. Fuimos a casa después de ese fin de semana y me dije que había estado bien. Mi abuela llegó a casa a salvo, mi madre estaba feliz con sus fotos familiares y mi esposo dijo que lo había disfrutado, lo cual me hizo sentir extrañamente orgullosa, como si hubiera organizado todo el asunto personalmente. Si hubo un cambio entre nosotros, fue tan pequeño al principio que pude culpar a los sospechosos habituales: estrés laboral, fatiga, la pesadez general de la vida adulta. Mirando hacia atrás ahora, veo cada pequeña señal como esas pequeñas luces de advertencia en el tablero, a las que no quería prestar atención porque estaba aterrorizada de lo que significaban. El primer gran cambio fue su horario. Antes del retiro, solía llegar a casa en algún momento entre la tarde y temprano en la noche, como la mayoría de las personas con un trabajo regular. Después del retiro, de repente hubo noches hasta tarde. Al principio fue 1 o 2 noches en una semana donde me enviaba un mensaje de texto diciendo que algún proyecto grande se había complicado y necesitaban a todos. Y le creí porque ¿por qué no lo haría? Luego se convirtió en 3 noches, luego 4, y luego me di cuenta de que hubo una semana entera donde llegó a casa después de que yo ya estaba en la cama más de una vez. Traía el estrés a casa con él también, o al menos eso es lo que parecía. Dejaba caer su maletín más pesadamente junto a la puerta. Se frotaba mucho los ojos, respondía mis preguntas con medias frases y comenzó a usar ese ceño fruncido permanente del que solía burlarse en su antiguo jefe. La versión de él que solía preguntar sobre mi día y escuchar mis historias sobre los pacientes raros en la clínica desapareció. Y en su lugar obtuve a este hombre que parecía constantemente irritado y cansado, y simplemente un poco molesto por mi presencia. Cuando trataba de preguntar si todo estaba bien en el trabajo, se encogía de hombros y decía que no entendería la presión, lo cual era una forma divertida de llamarme tonta sin usar la palabra real. Luego estaba el celular. ¿Sabes cómo las parejas se vuelven perezosas con sus teléfonos después de un tiempo? Dejándolos en cojines y mesas y confiando en que al otro no le importe. Esos éramos nosotros todos los años que estuvimos saliendo. Su celular solía ser solo otro objeto en la mesa de centro, la pantalla iluminándose aleatoriamente con chats grupales y alertas deportivas. Una noche, unas semanas después del retiro, entré a la sala y lo vi cambiar la configuración en su pantalla, y cuando me senté, volteó el teléfono boca abajo sobre su pierna como si nada. Bromeé sobre él ocultándome los resultados de sus juegos, y se rió de esta manera rígida, y dijo que la compañía les había dicho que pusieran un código de bloqueo en sus teléfonos, debido a algunos correos confidenciales. Lo hizo sonar tan aburrido que casi me quedo dormida a la mitad de la explicación. Y ese era el punto, obviamente. Desde esa noche, el celular nunca se dejó desatendido, nunca boca arriba, nunca fuera de su bolsillo por mucho tiempo. Si entraba a una habitación, lo inclinaba lejos, o lo bloqueaba tan rápido que era casi cómico, y cada vez que lo notaba me decía a mí misma que no fuera esa esposa que husmea y acusa. Nuestra intimidad también recibió un golpe, y no estoy hablando solo de la recámara. Dejó de buscar mi mano en el sofá, dejó de besarme distraídamente cuando pasaba junto a mí en la cocina. Empezó a sentarse en un sillón separado en lugar de a mi lado, y el aire entre nosotros se sentía diferente, más pesado, como si ambos estuviéramos conteniendo la respiración todo el tiempo. Cuando terminábamos en la cama juntos, se sentía mecánico, apresurado, como si estuviera marcando algo de una lista en lugar de estar presente, y yo me quedaba despierta, después mirando al techo, preguntándome qué había cambiado exactamente y por qué me sentía como una invitada en mi propio matrimonio. Traté de racionalizarlo por un tiempo. Me dije que los matrimonios pasan por fases, que el primer año es un ajuste, que tal vez ambos estábamos simplemente adultos cansados con facturas y dolores y demasiado tiempo frente a la pantalla. Me culpé a mí misma de todas las formas clásicas. Tal vez había subido de peso. Tal vez estaba regañando demasiado. Tal vez estaba demasiado distraída por el trabajo y mi abuela. Tal vez mi estado de ánimo había cambiado desde el retiro y no me había dado cuenta. Esa es la cosa divertida de ser una mujer que ha sido criada para mantener la paz. Te retorcerás como un pretzel antes de admitir que alguien más podría ser el problema.
Eventualmente, mi confusión y ansiedad se volvieron demasiado ruidosas para mantenerlas dentro de mi propia cabeza, así que hice lo que hace cualquier adulto funcional. Me desahogué con una amiga. Ella es una compañera de trabajo de la clínica que me ha visto llorar en la sala de descanso más de una vez, así que ya se había ganado el derecho de escuchar las versiones más desastrosas de mi vida. Estábamos sentadas en su carro una tarde después de un turno largo, comiendo papas fritas de una bolsa de papel e intentando evitar ir a casa, y le conté todo. Desde el retiro hasta las noches tardías, el teléfono y la forma en que sentía que vivía con un roomie que ocasionalmente me rozaba por accidente. Ella escuchó en silencio al principio, dejándome vomitar todas mis palabras, miedos y justificaciones. Cuando finalmente me quedé sin excusas y sin aliento al mismo tiempo, suspiró y dijo las palabras que había estado esquivando en mi cabeza durante semanas. Dijo que pensaba que él podría estar viendo a alguien más. Me reí cuando lo dijo. Esta risa fea y demasiado fuerte, porque sonaba tan dramático e insistí en que no había manera, que él no era ese tipo de persona, que nos acabábamos de casar, que nunca arriesgaría nuestra vida por una aventura cualquiera. Ella levantó una ceja y me preguntó si me estaba escuchando a mí misma, porque todo lo que acababa de describir sonaba como un caso de libro de texto de alguien cambiando su energía emocional y física a otro lugar. Fui a casa esa noche con su voz en mi cabeza y este nudo apretado en mi estómago, y me dije que estaba siendo ridícula, que había estado viendo demasiados videos de infidelidad en línea, que necesitaba respirar profundo y comunicarme como un adulto. Así que cuando llegó a casa más tarde de lo habitual, oliendo a una mezcla de colonia barata y algo que no pude identificar, decidí que hablaría con calma, haría preguntas directas y no lloraría. Ese plan duró tal vez 2 minutos. Esperé hasta que hubo dejado su maletín y se quitó los zapatos. Luego lo seguí a la cocina y dije que necesitábamos hablar. Le dije que sentía que se estaba alejando, que notaba las noches tardías y el teléfono y la distancia, y le pregunté a quemarropa si había alguien más. Por un segundo, se congeló en su lugar, y juro que vi algo parpadear en sus ojos. Pero luego explotó. Hizo la jugada clásica, esa sobre la que lees y todavía esperas nunca ver en la vida real. Se enojó. No solo molesto o a la defensiva, sino furioso, como si lo hubiera abofeteado de la nada. Empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, levantando la voz, acusándome de no confiar en él, de hacer que todo se tratara de mí, de nunca apreciar lo duro que estaba trabajando. Dijo que no tenía idea de qué tipo de presión tenía en el trabajo, que yo pasaba mis días sentada en un escritorio mientras él cargaba el peso financiero de nuestro futuro, lo cual era realmente gracioso porque nuestros salarios eran casi los mismos. Cada vez que trataba de interrumpir y decir que no lo estaba atacando, solo preguntando, se ponía más ruidoso, torciendo mis palabras hasta que empecé a disculparme por puro hábito. Es vergonzoso admitirlo, pero en 10 minutos había pasado de confrontarlo sobre una posible infidelidad a decir que sentía dudar de él y prometer ser más comprensiva. Salió furioso para tomar una ducha sin tocarme. Azotó la puerta del baño, y me quedé ahí en la cocina temblando, agarrándome del mostrador, preguntándome cómo había terminado como la villana en mi propio miedo. Los siguientes días fueron un tipo especial de infierno. Me aplicó la ley del hielo de esa manera pasivo-agresiva donde respondía preguntas con una palabra. Revisaba su celular mientras yo hablaba y actuaba ofendido cada vez que intentaba cerrar la brecha. Seguía repitiendo la pelea en mi cabeza, cuestionando cada oración que había dicho, preguntándome si había sido demasiado dura, si tal vez debería haber esperado, si había una mejor manera de sacarlo a colación. Caminaba sobre cáscaras de huevo, cocinaba sus comidas favoritas, trataba de ser extra alegre, y él se mantenía cerrado, lo que me hacía sentir como un desastre necesitado y paranoico. Por un minuto ahí, casi me convencí de que había imaginado todo el asunto. Esa versión de la realidad duró exactamente una semana. Era un viernes por la noche, y yo estaba en casa con pantalones de pijama y una sudadera vieja de la universidad, comiendo cereal en el sofá porque estaba demasiado cansada para cocinar, cuando mi celular vibró con una cadena de mensajes de esa misma amiga del trabajo. El primero solo decía mi nombre, con demasiadas letras y un emoji nervioso, lo cual nunca es buena señal. Luego estaba: ¿dónde se supone que está tu esposo ahora mismo? Seguido por favor dime que no está trabajando tarde. Sentí que mi corazón empezaba a latir en mis oídos mientras escribía de vuelta que él había dicho que estaba en la oficina lidiando con un proyecto urgente. Ella respondió que estaba en un lugar al otro lado de la ciudad con unos amigos, un bar que se convertía en pista de baile más tarde en la noche, y acababa de ver a alguien que se veía exactamente como él.
En realidad, se corrigió. Acababa de verlo a él, porque cuando se acercó, no había duda. Podía ver su cara, su corte de pelo, la forma en que se movía cuando se reía, y además de eso, no estaba solo. Me dijo que lo había observado por unos minutos para estar segura antes de enviar el mensaje, y en ese tiempo muy corto él había envuelto sus brazos alrededor de una mujer, y la había besado como si no les importara quién estaba mirando. Recuerdo que todo mi cuerpo se puso frío aunque estaba sentada bajo una manta, y mi primer instinto fue defenderlo, decir que tal vez era una compañera de trabajo, y tal vez solo estaban bailando, y tal vez ella estaba exagerando. Escribí eso, y lo borré 3 veces antes de que finalmente envié. ¿Puedes por favor enviarme una foto? Tomó menos de un minuto para que mi pantalla se iluminara con una foto. Estaba ligeramente borrosa, como si hubiera sido tomada rápidamente desde el otro lado de la habitación, pero era lo suficientemente clara. Ahí estaba él, mi esposo, con sus manos en la cintura de una mujer, sus bocas presionadas juntas de una manera que definitivamente no era amistosa. Mis ojos fueron directo a la mujer, obviamente, porque parte de mi cerebro todavía rogaba que esto fuera algún horrible malentendido. Y fue entonces cuando sentí esta segunda ola de náuseas rodar sobre mí. Incluso con esa iluminación tenue, y desde esa distancia, la reconocí. El cabello, la curva de su hombro, la forma en que inclinaba la cabeza. Llevaba un vestido que yo había visto antes en su página en esa aplicación de redes sociales. El mismo exacto con el que había posado junto al espejo de su baño con una descripción sobre amor propio y nuevos capítulos. Era mi prima. Miré la foto tanto tiempo que la pantalla se oscureció y tuve que tocarla de nuevo. Mi amiga envió un mensaje de seguimiento diciendo que podía tomar un video corto si necesitaba más pruebas. Y dije que sí, porque aparentemente quería asegurarme de que mi corazón fuera completamente triturado en alta definición. El video llegó unos momentos después, y no quedaba espacio para la duda. Él estaba besando a mi prima. Ella lo estaba besando de vuelta. Y se reían en las caras del otro como si nunca hubieran oído hablar de las consecuencias. Desearía poder decirles que reaccioné de una manera digna, merecedora de una película. Pero me quedé ahí paralizada por un rato, aferrando mi celular como si pudiera explotar. Y luego puse el tazón de cereal abajo tan fuerte que la leche salpicó sobre el borde y en la mesa de centro. Mi primer pensamiento coherente fue que tenía que confrontarlo, pero no tenía idea de cómo respirar, mucho menos formar palabras. Me sentía estúpida, traicionada, y honestamente, ridícula por haberme disculpado con él una semana antes por atreverme a sospechar algo siquiera. Llegó a casa más tarde esa noche como si nada estuviera mal, lo que de alguna manera logró empeorarlo todo. La puerta se abrió. Sus llaves tintinearon, sus zapatos rasparon contra el piso, y me senté en la mesa esperando, el video pausado en mi pantalla, mis manos temblando tanto que tuve que agarrar el borde de la silla. Caminó a la cocina, abrió el refrigerador y comenzó a preguntar si teníamos sobras. Y fue entonces cuando puse play, y subí el volumen lo suficiente para que él escuchara su propia risa haciendo eco en nuestro departamento silencioso. Se congeló. Por un largo segundo miró el teléfono en mi mano, viéndose a sí mismo en la pantalla con ella, y vi el momento exacto cuando cualquier historia que había preparado se derritió de su cara. Hubo este parpadeo extraño, como si considerara negarlo por medio respiro. Luego exhaló y dijo, muy calmado, que suponía que necesitábamos hablar. Esperaba lágrimas o disculpas, o al menos algún intento poco entusiasta de darle la vuelta. Pero fue directo a la honestidad de la peor manera. Lo admitió. Dijo que la había estado viendo, que había comenzado alrededor del tiempo del retiro, que habían conectado mientras yo estaba ocupada cuidando a mi abuela. Usó esa palabra, conectado, como si fuera una trama dulce de película romántica, y vi rojo. Comencé a gritar, obviamente, porque ¿qué más quedaba? Y exigí saber cómo podía engañarme con alguien de mi propia familia, en público, como si nuestros votos no significaran nada. Parecía molesto de que yo lo estuviera haciendo dramático. Dijo que las cosas no habían estado funcionando entre nosotros por un tiempo, que yo lo había abandonado ese fin de semana al pasar todo mi tiempo con mi abuela, que lo había hecho sentir invisible. Dijo que mi prima lo había hecho sentir visto y apreciado, que ella era divertida y emocionante, y no lo regañaba por cada pequeña cosa. De hecho, tuvo el descaro de decir que si la hubiera conocido antes de casarse conmigo, la habría elegido a ella, como si yo fuera algún premio de consolación con el que tuvo que conformarse hasta que el universo le entregara la versión de lujo. En un punto, dijo que mi prima era claramente la favorita en la familia, que todos la adoraban,
que ella encajaba mejor con su personalidad, e insinuó que incluso mis propios parientes pensaban que ella merecía algo mejor que los tipos con los que había salido antes. Recuerdo que se me cayó la boca porque nunca se me había ocurrido que él había estado catalogando a los miembros de mi familia como opciones en un catálogo. La pelea continuó por un rato, mayormente yo llorando y gritando, y él encogiéndose de hombros y lanzando frases sobre cómo la vida es demasiado corta para quedarse en algo que no se siente bien. Al final, agarró una maleta, metió algo de ropa sin doblar nada y dijo que se iba a quedar con ella por ahora. Por ahora, como si eso de alguna manera hiciera todo el asunto más casual y menos catastrófico. Salió por la puerta con su maleta y su teléfono y su nueva realidad, y yo me hundí en el piso en un departamento que de repente se sentía como si no me perteneciera en absoluto. La siguiente semana fue borrosa entre llamadas telefónicas, papeleo y humillación. Él se movió rápido, más rápido de lo que pensé que era físicamente posible, y solicitó el divorcio casi de inmediato. No habíamos estado casados mucho tiempo, y no teníamos una casa juntos, así que todos me aseguraron que sería un proceso simple y limpio, lo cual es una forma tan graciosa de describir el desmantelamiento legal de todo tu futuro. Simple, claro. Limpio. Absolutamente no. Tenía esta pequeña carpeta estúpida escondida en la parte trasera de mi armario con ideas para nuestro primer aniversario de bodas, listas de lugares que podíamos visitar, notas sobre restaurantes que quería probar, y una captura de pantalla de un vestido que pensé en comprar. Encontré esa carpeta mientras buscaba algunos documentos viejos, y me senté en el piso y me reí hasta que se convirtió en sollozos, porque ahí estaba yo planeando sorpresas románticas para un hombre que probablemente ya estaba texteando con mi prima mientras yo escribía esas notas. Él me dijo, en una de nuestras conversaciones breves y frías sobre logística, que se había dado cuenta de que había cometido un error al casarse conmigo, y que solo había seguido adelante con la boda porque no sabía que tenía otras opciones. Escucharte ser llamada un error por alguien por quien casi te mudaste de estado le hace algo extraño a tu cerebro. El proceso legal real se arrastró por meses porque eso es lo que hacen estas cosas. Tuve que sentarme frente a él en una oficina pequeña mientras un abogado con cara de aburrimiento explicaba la división de las pocas cosas que teníamos juntos, y él ni siquiera podía mirarme a los ojos. Firmó papeles como si estuviera autorizando una entrega de muebles, y yo los firmé como si estuviera firmando la entrega de la última versión de mí misma que todavía creía en el felices para siempre. Durante ese tiempo hice todas las cosas cliché que hace la gente después de una gran ruptura, excepto que la mía venía con firmas y fechas en la corte. Lloraba en la ducha para que nadie pudiera escucharme. Evitaba las cenas familiares como si fueran contagiosas. Me lancé al trabajo en la clínica, quedándome tarde para organizar armarios de suministros y actualizar horarios solo para no tener que ir a casa a ese departamento vacío. Mi amiga del trabajo seguía checando cómo estaba, dejándome comida, asegurándose de que no me ahogara en mis propios pensamientos por demasiados días seguidos. Un día, después de una mañana particularmente difícil donde tuve que responder preguntas de recepción sobre por qué mi apellido había cambiado de vuelta en el sistema, esa amiga me dijo que tenía algo que compartir que podría enojarme, pero que también tal vez me ayudaría a dejar de culparme. Ella tenía un contacto en la iglesia a la que solía asistir mi prima, y a través de una larga cadena de conversaciones susurradas, había descubierto que esta no era la primera vez que mi prima había explotado la vida de alguien más por diversión. Aparentemente, unos años atrás, mi prima se las había arreglado para involucrarse con el prometido de otra mujer, una chica tranquila de su iglesia que todos pensaban que era dulce y aburrida. Los detalles eran casi un copiar y pegar de mi propia historia. Todos habían estado en los mismos círculos. Mi prima se había deslizado con su encanto y sus tonterías de que solo vibraban, y el tipo había engañado y eventualmente dejado a su prometida. El escándalo se había mantenido justo bajo el radar, porque las familias involucradas lo habían encubierto, eligiendo tratarlo como un lapso moral, que podía arreglarse con unos meses de distancia y algo de arrepentimiento público. Mi familia lo sabía. Sentí esta ira fría y pesada asentarse en mi pecho cuando escuché eso. Era una cosa que una prima me traicionara. Era otra aprender que los adultos a nuestro alrededor habían visto este patrón exacto antes y elegido fingir que era una cosa de una sola vez, nunca pensando en advertirme o tal vez mantenerla alejada de hombres casados en eventos familiares. Le pregunté a mi amiga cómo sabía todo esto, y dijo que había otra mujer, la prometida anterior, que estaba dispuesta a hablar. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de mi trabajo una tarde. Ella era bonita de una manera tranquila, con ojos cansados que decían que había seguido adelante lo suficiente para funcionar, pero no lo suficiente para olvidar completamente.
Me contó su historia con una voz calmada, como si la hubiera ensayado para terapia, y ahora estuviera compartiendo la versión pulida. Había estado comprometida, planeando una boda, y mi prima había aparecido, toda amigable y comprensiva, ofreciéndose a ayudar con proveedores y decoraciones. En algún lugar entre pruebas de pastel y pruebas de vestido, se cruzaron líneas, y para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Su prometido la había dejado por mi prima, tal como el mío lo había hecho. Hubo susurros en la iglesia, círculos de oración incómodos, un breve estallido de juicio dirigido a mi prima, que se desvaneció rápidamente una vez que la gente decidió que era entre ellos y su conciencia. Nadie había llamado a la prima depredadora en su cara. Nadie había advertido a la siguiente víctima potencial. Simplemente siguieron adelante, porque la incomodidad es aparentemente más insoportable que la injusticia para mucha gente. Escucharla se sintió como ver un avance retorcido de mi propia historia. Y fue la primera vez que realmente creí, en el fondo, que nada de esto se había tratado de que yo no fuera suficiente. Mi prima había hecho un deporte de apuntar a hombres que ya estaban tomados, y mi esposo se había ofrecido felizmente para ser el siguiente idiota dispuesto. Fue una sociedad arruinada, no un accidente aleatorio. El divorcio finalmente se hizo oficial unos meses después de eso. Fui al juzgado con un vestido que solía ser mi atuendo lindo de noche de cita, y firmé la última pila de papeles. Cuando salí, el cielo era de ese gris opaco que se sienta sobre la ciudad como una manta pesada, y recuerdo pensar que debería haber algún trueno dramático, o al menos una canción triste sonando en algún lugar. En cambio, pasó un autobús, alguien le tocó el claxon a un peatón, y la vida siguió como si nada en el mundo acabara de terminar. Comencé terapia alrededor de ese tiempo, mayormente porque mi amiga insistió en que no podía seguir procesando todo a través de papas fritas del autoservicio y crisis en el baño. La oficina de la terapeuta era pequeña y llena de plantas, y ella tenía esa voz tranquila que te hace querer confesar toda tu infancia en la primera sesión. Hablamos sobre el matrimonio, claro, pero también hablamos sobre mi familia, sobre la forma en que yo siempre había sido la que recogía los pedazos y suavizaba los momentos incómodos, la forma en que nunca quise ser la persona que hacía las cosas desordenadas. Ella señaló, muy gentilmente, que me había desangrado para mantener cómodas a otras personas. La terapia no arregló mágicamente todo, obviamente. No fue como si entrara a esa oficina una vez y saliera como una mujer nueva con límites perfectos y una caja de herramientas emocionales codificada por colores. Fue más como si me arrastrara allí semana tras semana y lentamente pelara capas que ni siquiera sabía que estaban ahí, como darme cuenta de cuánto de mi personalidad se había construido alrededor de mantener la temperatura en cada habitación neutral para que nadie explotara. ¿Cuántas veces me había reído de cosas que realmente dolían porque no quería ser llamada dramática? Hubo sesiones donde pasé la hora entera hablando de mi abuela y lo culpable que me sentía por resentir ese fin de semana en el retiro, aunque nada de esto había sido su culpa. Y otras sesiones donde di vueltas alrededor de la misma frase, por lo que se sintió como una eternidad, tratando de decir en voz alta que tal vez yo había sido una buena esposa, y él todavía había elegido irse. Mi terapeuta hacía preguntas que sonaban simples, pero aterrizaban como golpes. Cosas como, ¿qué le dirías a una amiga que te contara esta historia? O, ¿cuándo aprendiste por primera vez que tus sentimientos eran menos importantes que mantener la paz? Y yo me sentaba ahí en ese sofá gastado con una caja de pañuelos entre nosotras, dándome cuenta de que en realidad no sabía cómo responder sin culparme a mí misma. Fuera de esas paredes, la vida seguía moviéndose de su manera aburrida e implacable. Todavía tenía que checar entrada en la clínica, sonreír a los pacientes que se quejaban de los tiempos de espera, perseguir firmas de doctores que trataban al personal administrativo como si fuéramos ruido de fondo, fingir que estaba bien cuando alguien preguntaba casualmente cómo iba la vida de casada, y yo tenía que decir, en realidad, ya no estamos juntos, y ver su cara hacer ese giro incómodo de simpatía. Por la noche iba a casa a mi departamento demasiado silencioso, calentaba en el microondas algo que apenas podías llamar cena, y navegaba por esa aplicación de redes sociales mientras me decía a mí misma que solo estaba viendo videos de perros y recetas, aunque mi pulgar siempre flotaba un poco demasiado cerca de la barra de búsqueda donde solían vivir sus nombres. Algunas noches cedía y escribía de todos modos, luego cerraba inmediatamente la aplicación antes de que los resultados pudieran cargar, como si pudiera escapar de mi propia curiosidad tocando la pantalla lo suficientemente rápido. Bloqueé a mi prima y a mi exesposo en todas las plataformas después del día en el juzgado, porque me conocía lo suficiente para entender que me obsesionaría con cada publicación si no lo hacía.
Por un tiempo funcionó. Mi muro se convirtió en cachorros, recetas y memes aleatorios de nuevo, y me dejé respirar. Luego, una tarde, meses después, una prima mutua me envió por mensaje de texto una captura de pantalla que yo no había pedido. Era una foto de mi exesposo y mi prima en la cima de una colina al atardecer, vestidos con atuendos coordinados, besándose como algún tipo de anuncio de romance de descuento. La descripción era sobre finalmente encontrar a la persona correcta y confiar en los tiempos de tu vida, lo cual era irónico, considerando que sus tiempos involucraban los hogares rotos de otras personas. Había corazones y felicitaciones en los comentarios, y una de mis tías había escrito algo sobre cómo el amor siempre gana, lo que casi me hizo lanzar mi celular al otro lado de la habitación. Aunque había intentado bloquear todo, el algoritmo todavía encontró formas de meterlos a través de etiquetas y amigos mutuos. Así que tuve que hacer una segunda ronda de limpieza digital, silenciando, bloqueando y dejando de seguir a cualquiera que insistiera en republicar su historia de amor. Se sintió mezquino y dramático, pero cada vez que veía sus caras, mi cuerpo reaccionaba como si estuviera de vuelta en esa cocina con el video reproduciéndose en mi teléfono. Justo cuando pensé que las peores partes habían quedado atrás, mi madre me llamó en una tarde aleatoria y preguntó si había revisado mi correo. No mi correo electrónico, mi buzón físico real, lo cual nunca es una buena señal. Le dije que no, y se puso extrañamente callada y dijo que debería, porque algo había llegado de mi prima. Mi estómago se cayó. Bajé al vestíbulo de mi edificio. Abrí la pequeña puerta de metal con mi número en ella, y ahí estaba. Un sobre grueso color crema con mi nombre escrito en caligrafía elegante. Ni siquiera tuve que abrirlo para saber qué era. Pero lo hice de todos modos, las manos temblando tan fuerte que rasgué el lado en lugar de la parte superior. Adentro, había una invitación a su boda, impresa en papel pesado con flores y fuentes cursivas, anunciando su unión en algún lenguaje poético que me hizo querer vomitar. Se iban a casar en una propiedad de alguien del lado de la familia de él, una cosa grande estilo rústico con un jardín y luces y todas las decoraciones usuales que pasas de largo en línea. La redacción lo hacía sonar como un cuento de hadas. Incluso había una línea sobre cómo a veces el camino correcto te encuentra después de giros inesperados, lo cual es una forma tan dramática de decir que explotamos un matrimonio y decidimos hacer una fiesta al respecto. Junto con la invitación vino el coro habitual de voces familiares. Algunos primos me enviaron mensajes para decir que sentían que hubiera recibido la invitación, que no podían creer que ella tuviera el descaro de enviarla, que pensaban que era insensible. Otros intentaron la ruta neutral, diciendo cosas como, tal vez ella está tratando de extender una rama de olivo, o, sería bueno si todos pudieran seguir adelante y ser maduros. Mi madre lo llamó una oportunidad para sanar, como si debiera estar agradecida de que se me ofreciera un asiento en la mesa donde mi exesposo y mi prima celebrarían ser almas gemelas. Sabía que no iba a ir, obviamente. Esa parte ni siquiera estaba a debate. Lo que no sabía al principio era que iba a hacer algo más en su lugar. Esa idea vino lentamente, como una tormenta formándose en el horizonte, e incluso cuando estuvo completamente formada, todavía tuve un momento donde pensé, yo no soy esta persona. Yo no hago escenas. Pero la cosa sobre ser empujada y silenciada por el tiempo suficiente es que eventualmente hay un punto de quiebre donde dejas de preocuparte por cómo se ve y empiezas a preocuparte por lo que es verdad. Seguía pensando en esa otra mujer, la exprometida de la iglesia, y cómo mi familia había visto su vida implosionar sin usar eso como una lección o una advertencia para mí. Pensé en los ojos de disculpa de mi abuela cuando me dijo por teléfono que me amaba, pero que era demasiado vieja para manejar más drama, que probablemente asistiría a la boda solo para mantener la paz. Pensé en la preferencia de mi madre por las apariencias sobre la honestidad, y pensé en todas las veces que la gente me había dicho que tomara el camino moral superior, que generalmente es código para deja que la gente te pisotee en silencio para que no tengamos que ver. Así que llamé a esa otra mujer y le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme. Le dije que no estaba planeando nada ilegal o peligroso, solo algo honesto y tal vez un poco ruidoso. Ella dudó por un segundo. Luego se rió y dijo que había esperado años para que alguien realmente hiciera responsable a mi prima por su patrón. Nos reunimos de nuevo en esa misma cafetería y empezamos a reunir pruebas. Imprimimos capturas de pantalla de mensajes entre mi prima y su exprometido, los que ella le había dado a su terapeuta hace años, y guardado en una carpeta privada que se había enviado por correo a sí misma antes de borrar finalmente su número. Imprimimos fechas y horas de publicaciones que mostraban superposición entre su amistad y el compromiso de él, usando nada más complicado que fotos viejas y descripciones públicas.
Recolectamos mensajes de mi propia historia también. Después de que él se mudó, olvidó una tableta vieja en nuestro lugar que apenas usaba. Y honestamente creo que asumió que había sido borrada o que ya no importaba. Pero cuando la encendí una noche por curiosidad todavía tenía la sesión iniciada en sus mensajes. Así que me desplacé hacia atrás a los días del retiro y tomé capturas de pantalla de la forma en que ella le había estado texteando mientras yo estaba ocupada caminando a mi abuela arriba y abajo por esas escaleras. Mi amiga del trabajo también había guardado la foto y el video del bar en su teléfono. Así que agregamos esos a la pila e imprimimos todo. Y escribimos una breve línea de tiempo de eventos, solo los hechos. Puse todo en carpetas ordenadas, porque aparentemente mi asistente administrativa interna nunca duerme, incluso cuando estoy planeando caos emocional. Terminé con 4 carpetas idénticas, cada una con una portada simple que decía: antes de que celebren esta historia de amor, por favor lean la historia completa. Fue mezquino, fue dramático. También fue, en mi opinión, algo que debió pasar hace mucho. El día de la boda llegó húmedo y nublado. Uno de esos días donde tu cabello se niega a cooperar y el aire se siente pesado. No fui a la ceremonia, obviamente. Los dejé tener sus votos y sus promesas y sus fotos escenificadas bajo algún arco cubierto de flores. Esperé hasta más tarde, hasta la recepción, cuando la gente se hubiera aflojado los cuellos y servido más tragos, y cuando la feliz pareja estuviera demasiado ocupada disfrutando la atención, para notar que yo me colaba. La recepción fue en el gran jardín detrás de la casa, con mesas redondas cubiertas con manteles blancos, hileras de luces colgando arriba, y un pequeño escenario para la banda en la esquina. Me estacioné un poco más abajo en la calle, tomé una respiración profunda, agarré mi bolsa con las carpetas adentro y entré como si perteneciera ahí, porque técnicamente así era. Soy familia, recuerden. Nadie me detuvo. Por unos minutos, solo observé. Mi prima estaba en un vestido entallado que parecía haber sido elegido específicamente para hacer que todos miraran. Mi ex esposo estaba en un traje que no le quedaba tan bien como él pensaba, riendo con sus amigos, sosteniendo su cintura como si ella fuera el trofeo que siempre había querido. La gente estaba comiendo, bebiendo, tomando fotos, publicándolas en esa aplicación con descripciones sobre amor verdadero, y finalmente, ubiqué a 4 personas que sabía que necesitaba de mi lado si esto iba a aterrizar de la manera que quería. Su madre, que siempre me había tratado como una invitada temporal en la vida de su hijo, el oficiante que había realizado nuestra ceremonia y acababa de realizar la de ellos, la tía que esparce noticias en la familia más rápido que cualquier muro en línea, jamás podría. Y la mujer a la que mi prima le había rogado que fuera su dama de honor, quien yo sabía que secretamente tenía dudas, pero nunca se sintió con permiso para decirlas en voz alta. Caminé hacia cada uno de ellos por turno, les entregué una carpeta y dije algo vago pero directo como: pensé que tal vez querrías ver esto, o por favor lee esto antes de decir algo esta noche. Se veían confundidos, pero las tomaron. No expliqué más, porque quería que las páginas hicieran el hablar. Luego caminé hacia la pequeña instalación donde estaban la banda y el micrófono. Podría haberlo dejado solo en las carpetas, honestamente. Pero mientras más los veía chocar copas y posar, más sentía mi columna enderezarse. Así que cuando vi que estaban a punto de comenzar los brindis y el DJ estaba literalmente pasando el micrófono a quien quisiera decir algo, simplemente me deslicé en la pequeña fila de gente esperando. Subí hacia la persona manejando la música y pregunté si podía decir unas palabras. Él asintió sin siquiera preguntar quién era yo, probablemente asumiendo que yo era solo otra prima llegando tarde con un discurso. Mi voz tembló un poco cuando empecé a hablar, pero para entonces era demasiado tarde para echarse atrás sin hacerlo aún más raro, así que seguí. La charla alrededor del jardín se calmó lentamente, como una ola retirándose de la orilla. La sonrisa de mi prima vaciló cuando me vio, y la cara de mi exesposo se puso pálida de esa manera que es casi graciosa si no estás demasiado ocupada tratando de no desmayarte tú misma. Podría haber hecho un discurso lleno de insultos, pero eso no es lo que hice. Tomé aire y dije que no estaba ahí para detener su boda o rogarle a nadie que tomara lados, porque esos barcos ya habían zarpado. Dije que estaba ahí porque a mucha gente en nuestras familias le gusta hablar sobre la verdad y la integridad y hacer lo correcto. Y sin embargo, de alguna manera, cada vez que el comportamiento de mi prima lastimaba a alguien, todos elegían el silencio. Sostuve una de las carpetas y dije que antes de que todos levantaran sus copas para celebrar esta historia de amor, merecían saber que estaba construida sobre 2 compromisos rotos, un matrimonio roto y un patrón de perseguir personas que ya estaban comprometidas con alguien más. Mientras hablaba, podía ver páginas pasando en diferentes mesas.
La cara de su madre pasó de confusión a horror, mientras leía mensajes de mi prima presumiendo sobre qué tan fácil había sido tenerlo a solas durante el retiro. El oficiante apretó la mandíbula mientras veía capturas de pantalla de años antes, donde mi prima le había escrito a ese prometido de la otra mujer, sobre cómo su conexión era demasiado especial para ignorarla, aunque él ya estaba tomado. Los ojos de mi tía se abrieron y luego se entrecerraron, y prácticamente podía escuchar los chats grupales familiares formándose en su cabeza. Mantuve mi voz tan firme como pude y los guié a través de la línea de tiempo. Mencioné que mientras yo estaba ayudando a mi abuela a caminar arriba y abajo por esas escaleras, mi esposo y mi prima se habían estado enviando mensajes coquetos desde habitaciones separadas. Mencioné que 3 días después de ese retiro, habían hecho planes para pasar el rato a solas, y que para cuando confronté a él sobre sus noches tardías, ya se estaban reuniendo a mis espaldas. Mencioné la historia de la prometida anterior también, sin usar su nombre, solo suficiente detalle para que la gente entendiera que esto no era un error de una sola vez, sino un patrón consistente de explotar las vidas de otras personas por diversión. Mi prima trató de interrumpir algunas veces, gritando que yo estaba loca y obsesionada. Pero es difícil descartar evidencia impresa que está literalmente en las manos de la gente. Mi exesposo simplemente se quedó ahí, mandíbula apretada, pareciendo que estaba tratando de decidir si arrastrarme lejos del micrófono o fingir que esto no estaba pasando. Terminé diciendo que les deseaba exactamente lo que nos habían dado a nosotros, la oportunidad de vivir con las consecuencias de sus elecciones. Luego devolví el micrófono, recogí mi bolsa y me alejé. No me quedé a ver el colapso. Parte de mí quería. Obviamente porque sigo siendo humana. ¿Y quién no quiere ver un poco de karma en acción en vivo cuando están dolidos? Pero mis piernas estaban temblando y mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía saborearlo. Así que me fui. Llegué a mi carro, cerré la puerta y luego finalmente me dejé llorar. No las lágrimas débiles y silenciosas que había estado derramando en baños por meses, sino los sollozos grandes y feos que te dejan jadeando por aire. ¿Pensarías que después de un numerito como ese, mi familia, o me cortaría completamente, o me coronaría su nueva santa patrona de la honestidad? En cambio, hicieron lo que las familias siempre hacen cuando se enfrentan al desastre. Programaron una comida. En una semana, mi madre había organizado una comida de domingo en su casa, invitándome a mí, a mi padre, a algunos tíos y a mi abuela, para que pudiéramos hablar sobre lo que pasó como adultos. La forma en que dijo adultos lo hizo sonar como si yo hubiera sido una niña pequeña lanzando comida en lugar de una mujer leyendo en voz alta de recibos. Fui porque estaba cansada de adivinar dónde estaban parados todos. La casa olía a carne asada y ansiedad cuando entré. Mi madre me abrazó rígidamente, como si fuera una invitada con la que no sabía qué hacer. Mi padre me dio unas palmaditas en la espalda y evitó el contacto visual. Todos nos sentamos alrededor de la mesa, platos apilados alto, y por unos minutos todos hablaron sobre el clima y programas aleatorios como si nada hubiera pasado, lo que casi me hizo reír. Eventualmente, mi madre se aclaró la garganta y dijo que necesitábamos abordar la situación. Dijo que entendía que yo estaba herida, que nadie me culpaba por sentirme molesta, pero que lo que yo había hecho en la boda había sido mucho. Seguía usando palabras como espectáculo y escena, como si mi mayor crimen fuera avergonzar a la gente, no exponer un comportamiento continuo. Uno de mis tíos intervino sobre cómo ventilar problemas familiares en público nunca era sabio, y una tía asintió tan fuerte que pensé que su cabeza se caería. Escuché todo eso, dejándolo girar a mi alrededor como estática, hasta que mi abuela soltó este pequeño suspiro y dijo, muy calladamente, que ella debería haber hablado antes. Todos se giraron hacia ella como si de repente hubiera empezado a hablar otro idioma. Ella me miró con lágrimas en los ojos, y dijo que recordaba la situación de la prometida de la iglesia, que ella había sabido que mi prima había ido tras el hombre de alguien más antes, y que había querido advertirme cuando empezó a ver a mi esposo acurrucarse con ella en eventos familiares. Le habían dicho que no lo hiciera. Aparentemente, había habido toda una conversación hace años entre los parientes mayores sobre cómo mi prima estaba pasando por una fase, y que etiquetarla como algún tipo de depredadora arruinaría su oportunidad de cambiar. Habían decidido como grupo que lo mejor era animarla a hacerlo mejor, no sacar el pasado, y absolutamente no decirle a las mujeres más jóvenes que tuvieran cuidado a su alrededor, porque eso sería injusto. Mi abuela había estado en desacuerdo silenciosamente, pero siguió la corriente, y ahora aquí estábamos. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el pecho y un abrazo al mismo tiempo. Estaba contenta de saber que no estaba loca por pensar que había un patrón,
pero estaba furiosa de que las personas que se suponía debían protegerme habían elegido proteger su reputación en su lugar. Miré a mi madre y pregunté si ella lo había sabido también, y el silencio que siguió fue mi respuesta. Ella hizo todo el discurso de no pensamos que sucedería de nuevo, diciendo que verdaderamente creían que mi prima había aprendido de sus errores pasados, y que no querían estigmatizarla para siempre. Pregunté si alguien había considerado que al no decir nada, estaban prácticamente entregándole nuevas víctimas envueltas en confianza. La habitación se puso muy silenciosa. Alguien murmuró algo sobre el perdón y seguir adelante, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Les dije, muy claramente, que había terminado de ser la razonable. Dije que había terminado de cargar con el peso de mantener a todos cómodos mientras ignoraban acciones que seguían lastimando a la gente. Les dije que ya no asistiría a ningún evento donde mi prima estuviera presente, que no quería saber de ella, que no estaba interesada en estar en la misma habitación que mi ex esposo nunca más. Por supuesto, alguien intentó el viaje de culpa, diciendo que la familia es familia y la vida es corta, y que si realmente quería aferrarme a la ira así. Dije que mi ira me había mantenido viva en noches cuando quería desaparecer, y que hasta que entendieran eso, no había mucho más que decir. Mi abuela apretó mi mano bajo la mesa, mi padre miró su plato y mi madre parecía que quería discutir, pero no tenía las palabras correctas. Terminé mi comida, agradecí a mi abuela por cocinar y me fui. En los meses que siguieron, construí una nueva rutina que era solo mía. Me mudé del departamento que había compartido con mi ex esposo, porque las paredes se sentían embrujadas por nuestras discusiones y sus mentiras. Encontré un lugar más pequeño en una calle más tranquila, con pisos que crujían y mal aislamiento, pero cada objeto en él me pertenecía a mí y solo a mí. Compré muebles que no combinaban de listados en línea. Pinté una pared de un color que me hacía feliz y lloré la primera noche que dormí allí porque fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí segura en mi propia cama. En el trabajo, mantuve la cabeza baja e hice mi chamba. Pero eventualmente, la gerente de la clínica me llamó a su oficina y me dijo que había notado cómo había mantenido todo junto, incluso mientras mi vida personal era un desastre. Dijo que estaban reestructurando algunos roles y preguntó si estaría interesada en subir a un puesto de coordinadora, lo cual vendría con más responsabilidad y un pequeño aumento. No fue un rescate de cuento de hadas, pero se sintió como prueba de que podía construir algo sólido que no tuviera nada que ver con ser la esposa de alguien o la hija de alguien. La terapia se convirtió en mi cita semanal fija, un lugar donde no tenía que ser la fuerte o la que perdona. Hablamos sobre límites, una palabra que siempre había pensado que sonaba cursi hasta que me di cuenta de que había vivido la mayor parte de mi vida sin ninguno. Aprendí cómo decir no sin escribir una explicación de 3 párrafos después. Aprendí cómo sentarme con sentimientos incómodos sin apresurarme a suavizarlos. Aprendí cómo admitir que todavía estaba enojada y herida sin disculparme por ello cada 5 minutos. De vez en cuando, el chisme se filtraba hacia mí sobre mi exesposo y mi prima. Aparentemente, su matrimonio no era la historia de imagen perfecta que habían vendido en línea. Había rumores de competencias de gritos que los vecinos podían escuchar a través de las paredes delgadas de su renta, de él perdiendo su trabajo después de demasiados días libres de emergencia, de ella quejándose de que él no era el tipo espontáneo y divertido que pensaba que había robado. Mentiría si dijera que escuchar eso no trajo una pequeña y mezquina sonrisa a mi cara a veces, pero la satisfacción fue más corta y más tranquila de lo que imaginé que sería. Mayormente, sentí alivio de que ya no estaba dentro de ese caos. Mi relación con mi familia cambió, pero no se disolvió completamente. Vi menos a mis padres, visité más a mi abuela, y mantuve una lista mental de temas que me rehusaba a entretener. Cuando alguien intentaba mencionar a mi prima en un evento festivo, me levantaba y rellenaba mi bebida, o cambiaba el tema, o simplemente decía, no voy a hablar de ella, y dejaba que el silencio hiciera el resto. Algunos parientes respetaron eso, otros no, pero sus opiniones empezaron a importar menos y menos, a medida que mi vida se llenaba de gente que realmente aparecía por mí. Las consecuencias del numerito de la boda no sucedieron todas a la vez en alguna gran ola cinematográfica. Fue más como estas pequeñas ondas que seguían apareciendo en lugares extraños. Estuvo la tía que me llevó a un lado en el supermercado unas semanas después, justo entre el cereal y la sopa enlatada, y dijo en esta voz baja que sentía lo dura que había sonado en la comida, que había estado avergonzada y asustada, y por defecto defendió el lado de la familia que hacía más ruido, pero que cuando leyó cada página en esa carpeta en casa, se había sentado en su mesa de cocina y llorado.
Me dijo que había dejado de seguir a mi prima en esa aplicación de redes sociales y que estaba cansada de fingir no ver patrones solo porque era inconveniente. Y escuchar eso no borró nada, pero hizo que algo se destensara en mi pecho por un minuto. Una prima que siempre había estado pegada al grupo de mi prima me envió un mensaje silenciosamente una noche diciendo que había rechazado una invitación a una carne asada en su casa porque no se sentía cómoda llevando a sus hijos con alguien que pensaba que los compromisos de otras personas eran un juego y que no quería actuar como si todo estuviera bien solo para que las fotos familiares se vieran bien. Mi madre nunca me dio la gran disculpa llorosa con la que solía fantasear, pero sí empezó a hacer estas cosas pequeñas, casi incómodas, como llamarme solo para preguntar cómo había estado mi semana sin cambiar inmediatamente a actualizaciones sobre la pareja o invitarme a eventos donde sabía que mi prima no estaría. Mi padre, que mayormente se había quedado callado a través de todo el asunto, empezó a sentarse un poco más cerca de mí en las reuniones, haciendo pequeños chistes tontos que eran claramente un intento de recordarme que estaba de mi lado, incluso si no había sabido cómo mostrarlo antes. Y cuando alguien trató de mencionar a mi prima frente a mí una tarde, puso su tenedor abajo y dijo muy calmado que no íbamos a hacer eso hoy. Nada de eso borró los años de que me dijeran que me tragara las cosas por el bien de la armonía familiar. Pero esos pequeños cambios importaban, porque significaban que ya no era la única dispuesta a romper el guión. Y por una vez, el precio de decir la verdad no estaba siendo pagado solo por mí. En algún lugar de toda esa lenta reconstrucción, hubo un compañero de trabajo, un tipo tranquilamente gracioso que trabajaba en otro departamento y tenía el hábito de dejar pequeñas notas adhesivas con chistes en la máquina de café. Sabía lo suficiente sobre mi situación para ser cauteloso, y nunca presionó. Solo siguió siendo amable de esa manera consistente y sin alardes que te sorprende. Un día, después de meses de compartir pequeñas charlas y el descanso ocasional para el almuerzo, preguntó si alguna vez estaría abierta a cenar fuera del trabajo, sin presión y sin expectativas. La vieja versión de mí podría haberlo sobrepensado hasta el olvido, pero la nueva versión, magullada y sanando lentamente, tomó aire y dijo que sí, con la clara advertencia de que no estaba ni cerca de estar lista para algo serio. Dijo que eso estaba bien, que simplemente le gustaba mi compañía y pensaba que sería agradable hablar sin el reloj de tiempo corriendo. En nuestra primera cena, seguí esperando que saltara alguna bandera roja, alguna señal de que él era secretamente un imán de caos, y cuando llegó la cuenta, lo único que había notado era que escuchaba cuando yo hablaba, y no se inmutaba cuando hice un chiste oscuro sobre invitaciones de boda. No sé a dónde irá esa historia todavía, y honestamente estoy bien con eso. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida no se siente como algo que me sucede mientras estoy ocupada limpiando el desastre. Se siente como algo en lo que puedo participar a propósito. A veces, cuando estoy en mi fregadero, en mi pequeño departamento, lavando platos después del trabajo, todavía me sorprendo mirando ese lugar donde solía sentarse el anillo. Está vacío ahora. Finalmente moví el anillo del platito a una pequeña caja en la parte trasera de un cajón. No lo tiré a un río, ni lo fundí ni lo vendí para financiar alguna reinvención dramática. Simplemente lo guardé, porque es una parte de mi historia, pero no es toda la historia. Si me hubieras dicho, cuando tenía 23 años y caminaba por ese pasillo, que un día irrumpiría en la boda de mi propio exesposo y leería sus trapos sucios en un micrófono, me habría reído en tu cara y te habría llamado loco. Pero aquí estamos. No estoy orgullosa de cada cosa individual que hice. Y sé que algunas personas por siempre pensarán en mí como la que hizo una escena. Y honestamente, eso está bien. Pueden quedarse con sus narrativas limpias y ordenadas. Yo me quedaré con mi paz desordenada, honesta y dolorosamente ganada. Y si eso me convierte en la villana en su versión, honestamente, puedo vivir con eso mucho más fácil de lo que puedo vivir siendo mi propio tapete de nuevo.